Muy buenas noches, bienvenidos al 14º encuentro del curso de Radio Aficionado 2024 del Radio Club Río Gallegos. Hoy tenemos una clase de técnica donde vamos a ver propagación y demás. Así que bueno, nada, hoy un poquito más largo, así que ya le damos inicio al video que tenemos para compartir con ustedes y comenzamos, ¿sí? Díganme todos si están viendo en estos momentos. Muy bien, perfecto. Pablo, Sí, diga. ahí está, ¿no? Porque se veía, después se cortó y ahora volvió. Sí, es que no había puesto compartir el audio. Bueno, arrancamos. Tendrías que empezar el minuto 2.52, Paulín. Está armado para eso, sí, está todo editado. Bueno, listo, perfecto. Radiación electromagnética. Combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. El encuentro del día de hoy va a tener que ver completamente, casi en su totalidad, con la propagación de estas ondas electromagnéticas en el espacio o en un medio como la atmósfera terrestre o en las distintas cosas que ya van a ver donde se puede propagar, o sea, donde se puede mover de un lugar a otro, ¿sí? Bien. Antes que nada, como les decía recién, yo acá tengo representado una onda electromagnética que tiene su componente eléctrica y su componente magnética. Bien. La componente eléctrica es esta porción de aquí, que está en color metálico, y desfasada 90 grados respecto a esa, tenemos la componente magnética, que es la que está acá representada en color dorado, cobre. Bien. Siempre están desfasadas 90 grados una con respecto a la otra. ¿Ok? Eso hace que depende de la amplitud de la onda eléctrica y de la onda magnética, tengamos distintos tipos de polarizaciones, donde podemos llamar que podemos llegar a tener una polarización vertical, por ejemplo, cuando está vertical, o una polarización horizontal, cuando se encuentra de manera horizontal. Eso lo vamos a seguir tratando en un par de clases, pero quería que quede claro que las ondas electromagnéticas justamente tienen una componente magnética y una componente eléctrica. A efectos de graficarlo de manera más fácil el día de hoy, solamente nos vamos a quedar con una de las dos ondas, ¿sí? Para que se pueda ver bien. Nos vamos a quedar solamente con una de las ondas. Yo por aquí tengo distintas longitudes de onda. Desde una longitud de onda baja, donde la frecuencia es alta, una longitud de onda intermedia, donde la frecuencia es un poco más baja, y una longitud de onda más larga, donde la longitud de onda es bastante baja. Bien, recordamos, ¿no?, lo que era un ciclo que vimos anteriormente. Desde aquí, la cresta que sube, baja, sigue bajando hasta la cresta inferior y sube hasta acá. En este caso, en esta onda, yo tengo representados dos ciclos. 1, 2. En esta de aquí, de la misma manera, tengo representados dos ciclos. Un ciclo, dos ciclos. En esta de frecuencia más alta y longitud de onda más baja, tengo más de dos ciclos. Tengo un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. Es simplemente cómo los estoy representando, ¿no? Pero tiene que quedar en claro bien qué es
lo que es un ciclo, que creo que ya lo tenemos bien en claro. ¿Ok? Bueno, entonces, arrancamos con lo de hoy. Propagación de las ondas electromagnéticas. Primero y antes que nada, las ondas electromagnéticas no necesitan, no necesitan ningún medio para propagarse. No necesitan medio para propagarse. Por eso es que, por ejemplo, en el vacío se pueden transmitir las ondas electromagnéticas, se propagan, se mueven y llegan de un lugar a otro. Como por ejemplo cuando recibimos alguna señal de televisión satelital o de telefonía satelital o de geolocalización, como el sistema GPS, toda la porción desde que esa onda se emite en algún satélite artificial, por supuesto, ¿no? Puesto por el hombre, y hasta que entra a la atmósfera y empieza a propagarse en un medio que es la atmósfera, el aire, por más que no haya ningún medio, en el vacío se puede propagar igual. Lo mismo que, por ejemplo, las ondas que están en el día de hoy en el planeta Marte. Desde Marte hasta la Tierra, hasta que empieza la atmósfera, es vacío, no hay nada. ¿Bien? Y las ondas electromagnéticas igual se propagan. Podemos recibir información que contiene audio, que contiene video de lo que se está viendo allá, y podemos enviar información, como por ejemplo para controlar ahí los movimientos de las distintas ondas o los rovers que están en este momento ahí en Marte, ¿no? Bien. Cuando se están propagando en el vacío, la velocidad a la cual se propagan es a la velocidad de la luz, como dijimos en los encuentros previos. Siempre la vamos a representar con c, la velocidad de la luz, y es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo. Eso ya lo dijimos varias veces. ¿Y por qué se propagan a esa velocidad? Porque dentro de las ondas electromagnéticas, justamente tenemos la luz, y se está propagando a su propia velocidad, ¿no? Así como la luz se propaga a esta velocidad, todo el resto de las ondas electromagnéticas que estuvimos viendo en el espectro electromagnético, ¿sí? Toda la porción de UHF, VHF, HF, MF, LF, que son frecuencias más bajas todavía, todas se propagan a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ok? Bien. Cuando se están propagando en algún medio, ocurren varias cosas. La primera que pasa es que disminuyen su velocidad. Disminuyen su velocidad. ¿Bien? Es entendible, ¿no? Por ahí es comparable a cuando nosotros estamos caminando y después nadamos. Al medio ser más denso el agua, nos cuesta más trasladarnos, ¿no? Y a una velocidad o una fuerza constante que le estemos ejerciendo a nuestro cuerpo, no vamos a ir a la misma velocidad que si estuviéramos caminando en la atmósfera, en el aire. ¿Bien? Disminuye su velocidad. La velocidad también a la cual disminuye y se propagan depende del medio en el cual se está propagando esa onda electromagnética. Depende del medio, también varía su velocidad. ¿Ok? Otra segunda cosa que les pasa a las ondas electromagnéticas cuando se propagan es que se van atenuando. Cuando se propagan en un medio, ¿no? Seguimos. Todo esto de aquí, en un medio. Se atenúan. ¿Qué quiere decir que se atenúan? Es que va disminuyendo
su intensidad, su potencia, ¿sí? Se va absorbiendo en ese medio se lo va chupando y le va sacando fuerza hasta que puede llegar un momento en que se desaparezca completamente. Si recorre una suficiente distancia en ese medio, puede ser que se atenúe al completo y no llegue ningún tipo de onda electromagnética del otro lado que estamos queriendo llegar. ¿Bien? En cuanto a la absorción, al igual que con la velocidad, depende de qué medio se absorbe más o se absorbe menos, o sea, se atenúa más o se atenúa menos la señal de esa onda electromagnética, la potencia, la intensidad de esa señal, a medida que se va trasladando, ¿no? Por supuesto, cuanto más distancia recorre, más se atenúa. Bien, hay algunos medios que son más amigables a las ondas electromagnéticas o que las atenúan menos, como por ejemplo la atmósfera, el aire, todo lo que rodea la Tierra, ¿sí? En ese medio hay una atenuación, ¿sí? Como les decía, las ondas se atenúan cuando se propagan en un medio, pero es poca. O sea que se pueden trasladar distancias muy largas y con pocas pérdidas. Después hay otros medios que tienen absorciones medias. Por ejemplo, no sé, los árboles, el follaje de los árboles. La madera puede absorber las ondas electromagnéticas, así como las puede propagar, ¿sí? Porque es un medio en el cual se pueden propagar. Al propagarse por ese medio, se atenúan, se disminuyen y no sale lo mismo de lo que entró, digamos, sale menos. ¿Bien? Y hay otros materiales, sobre todo los más densos, en los cuales no se propaga para nada bien. Aunque hay una propagación, la atenuación es tan alta que lo más probable es que no se pueda terminar de propagar en ese medio donde lo estamos queriendo propagar. Esos materiales más densos pueden ser el concreto, el agua, la tierra o diferentes tipos de metal. Esos son todos materiales que absorben mucho de las ondas electromagnéticas a medida que las mismas se propagan por ellos, ¿no? Y después, otra cosa que les puede pasar a las ondas electromagnéticas cuando se están propagando es que pueden encontrar un medio Si no, vayan así. refleje. Hacete un papel ahí donde R, ponerme R y ponés eso. De la plata. Tenemos un micrófono abierto por ahí, me parece, ¿eh? ¿No? ¿Nadie que está queriendo participar? No. Está el PAM. Le faltó una línea. Ahí está. ¿Estamos ok? ¿Se escucha bien? Estamos ok, sí, se escucha bien, Juanma. Ahí, Perfecto, perdón, bueno. sí, Juan. Perfecto, buenísimo. Dale, fantástico. Lo otro que les No se escuchó lo último, Juanma. ¿No se escuchó lo último? ¿Eso me dijiste? Sí, correcto, Juanma. Eso te dijeron que lo último no se había escuchado. Ok, bien. La parte de cuando se atenúan, no, imagino que lo último que todavía no había llegado a completar. Lo que les decía es que la tercera cosa que puede pasar a una onda electromagnética cuando se está propagando en algún medio es que se encuentre con algún cambio de medio en su propagación y ese medio a donde llegue haga que esas ondas electromagnéticas reboten o se reflejen. ¿Bien? O sea, lo tercero, se pueden reflejar. ¿Correcto? Un ejemplo de reflejo es, por ejemplo, en un edificio alto con una cobertura metálica o vidriada y metálica. La misma Tierra, ¿sí? El planeta Tierra, la Tierra física,
puede hacer que las ondas electromagnéticas reboten, se reflejen, cambien su sentido, que vengan en un sentido, lo cambien y vayan en otro. Bien, como cuando hacemos rebotar una pelotita contra la pared, básicamente. Y otra cosa que puede hacer que se reflejen Pablo. son distintas, determinadas capas de la atmósfera. Pablo, Perdón, tenemos detuve la el mano video porque levantada tenemos... de Marcos. Sí, correcto. Marcos, adelante con la pregunta. Sí, en el caso de ¿la nieve qué hace? ¿Absorbe o rebota las ondas? Mirá, Hola, ¿me si escuchas ahí? cambia de medio, a ver, sí, te escucho. Buenas noches, Marco, ¿cómo andás? Si cambian de medio, generalmente hay parte se absorbe y parte se refleja. Pasa lo mismo con las comunicaciones cerca del agua. Por ahí favorecen el rebote de las ondas electromagnéticas. Así que por supuesto que ese cambio de medio, fíjense que para hacerlo un poquito más didáctico por ahí, las ondas electromagnéticas no dejan de ser un efecto vibratorio y tienen las mismas características de la propagación de las ondas de vibración. En realidad pasa eso, la transmisión de las ondas es a través de electrones libres en el aire, ¿sí? Y se va pasando uno a otro sin intercambio de materia entre sí. O sea, no cada átomo va pasando sus electrones y va pasando de uno a otro como si fuera un periodo vibratorio, ¿sí? Se la van traspasando, pero el átomo sigue existiendo. O sea, no es como si vos tirás un balde de agua al piso y en el balde no queda nada. ¿Se entiende lo que les digo? Y tiene las mismas características que, ya le digo, un sistema vibratorio, ¿sí? El de reflexión, refracción, difracción. Vamos a ver después cuando veamos antenas, que parte de que lo que nosotros, qué es lo que sale de una antena, del equipo de radio hacia una antena, y qué hacen las ondas saliendo de la antena. Después, el diseño de esos irradiantes, esos elementos irradiantes que son las antenas, hacen que se modifique y podamos direccionar, ¿sí?, toda esa energía hacia el lado que nosotros queremos, o el lado de diseño, ¿sí? Pero en realidad es como si vos tuvieras básicamente una esfera, un sistema isotrópico, digamos, donde la energía va hacia todos los lugares. Igual, después por deformación, característica de esas antenas, hacen que salgan para un solo lugar, que es el que nosotros podemos elegir. Eso va en el diseño, por eso hay tantos tipos de antenas, y sobre antenas está todo dicho, pero no hay nada dicho a la vez. O sea, hay muchas cosas por descubrir y es donde nosotros los radioaficionados trabajamos más, tratando de que nos favorezca ese efecto para las comunicaciones que queremos realizar. Creo que quedó contestada, Marcos, eso. Sí, perfecto, gracias. Ahí tenemos No, de también nada, la vos. tenemos también la mano levantada de Juan Pablo. Adelante. Adelante, Juan Pablo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Te hago una consulta. Cuando se produce este cambio de medio o hay una reflexión o refracción, la frecuencia, las características de la onda, digamos, se mantienen y lo que baja es el poder, o puede llegar a cambiar la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda, algo así. No. Generalmente lo que se hace es, no varía la frecuencia, porque la frecuencia sigue siendo la misma de la cual salió
la frecuencia característica de la onda que se está propagando. ¿Sí? Está el efecto de atenuación, de reflexión, de difracción, todo eso sí en el cambio de medio. Hay medios que después, un poquito más adelante en el video se van a ver, con respecto, por ejemplo, a las capas ionosféricas, que son capas atmosféricas que hacen, por efecto de la luz solar, se forma una ionización y hace el efecto como si fuera un lugar más denso, eléctricamente más denso, que favorece la reflexión de las ondas, y es lo que nosotros aprovechamos, ¿cierto? Pero la frecuencia no varía con el efecto vibratorio, o sea, ni de reflexión ni eh, de los otros efectos. O sea, no varía, es directamente la misma frecuencia. ¿Mm? No varía la longitud de onda, si no varía la frecuencia, no varía la longitud de onda. Ok, ok. Y una última para cerrar, que algo Sí. comentaron ahí, pues en la explicación decía que como que no necesitaba medio o que en cualquier medio se propagaban. Sí. Entiendo que en el agua no se propagan, o es que en el agua es como si fuera un cable con muchísima resistencia y necesitas mucha potencia para atravesarlo. No sé si me Exactamente. explico. Se van atenuando, o sea, se atenúan. Va absorbiendo el medio, absorbe energía. ¿Sí? Entonces no llega a los lugares donde nosotros queremos llegar. Pero todos los cambios de medio y los diferentes medios donde se propagan las ondas electromagnéticas sufren el efecto de atenuación, porque si no, con muy poquita potencia nosotros daríamos la vuelta al mundo, ¿cierto? Con una onda electromagnética. Y no ocurre, se tienen que dar las condiciones extremadamente buenas para que suceda eso. ¿Sí? Buenísimo. ¿Bien? Aclaradas las dudas, continuamos entonces con el video, ¿sí? Cualquier cosa, dudas, consultas, levantan la mano y paramos un segundo el video, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante puntualmente. Cuando hablamos de propagación de ondas electromagnéticas, en líneas generales lo podemos separar en tres tipos de propagación. Una son las ondas terrestres. Cada una de estas ahora las vamos a tratar en profundidad, ¿sí? Ondas terrestres es ese tipo de propagación. La segunda es línea de vista. Línea de vista. Y la tercera se llama rebote o reflexión o propagación ionosférica. Rebote ionosférico. ¿Ok? Vamos a empezar a entrar en profundidad en estas tres tipos de propagaciones, ni bien me confirmen que está todo bien entendido lo que comentamos hasta ahora. Todo ok. Después de buenas Fantástico. noches, ¿qué dijiste, Juan? Todo bien. El 1XBO, dije. Ah, Perfecto, ahí me estoy acomodando por aquí. Creo que estamos viajando como las ondas en el espacio. Bien, bien, buenísimo. Me alegra un montón que lo esté pudiendo llevar en este viaje por la propagación de las ondas electromagnéticas. Algo que les quería aclarar también, que no se los comenté, es que las condiciones atmosféricas, ¿sí? Por ejemplo, la lluvia, también afectan la propagación de las ondas electromagnéticas.
o la neblina, la niebla, las nubes, ¿bien? En esos casos se puede atenuar mucho, como decía, ¿bien? Volvemos aquí. Se puede atenuar mucho, por supuesto que disminuyen su velocidad. Reflejar en esos casos no, pero se pueden atenuar mucho y de tal manera de que las señales se pueden desvanecer al completo, de que se pierdan y las perdamos directamente ante una condición de lluvia fuerte. Por ejemplo, como les mencionaba antes, los satélites, ¿no? Los satélites que transmiten hacia la Tierra. En la banda, dentro de las microondas, tenemos la banda K. La banda K se utiliza para las transmisiones entre los satélites y la Tierra, y las antenas de recepción satelital en la Tierra. Esa banda K está entre los 20 y los 40 GHz, o sea, frecuencias bastante altas. ¿Qué hace eso? Que la longitud de onda sea bastante pequeña, como algo así. ¿Bien? La longitud de onda de la banda K aproximadamente puede llegar a ser menor a 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la onda electromagnética está viajando y se encuentra con una lluvia fuerte, las gotas de lluvia, con relación a esa longitud de onda, son grandes. Y, como les dije antes, el agua es un medio denso y que por más que deja propagar, absorbe un montón. ¿Ok? Esas dos condiciones hacen que se puedan llegar a desvanecer casi completamente la emisión de las ondas electromagnéticas cuando pasa por una lluvia fuerte. Muy probablemente lo hayan experimentado en la televisión satelital, ante una tormenta fuerte o un cúmulo de nubes muy cerrado, que se empieza a perder la transmisión, se pixela la imagen y llega un punto en el que no vemos más tele, por ejemplo. ¿Bien? ¿Y eso qué es? La lluvia, las gotas de agua que están absorbiendo las ondas electromagnéticas, las están atenuando y no dejan que se propaguen hasta donde tenían que llegar, que era hasta la Tierra. ¿Ok? Perfecto. Me había faltado esa aclaración. Proseguimos por aquí. Dijimos, ondas terrestres son las primeras que vamos a tratar. Para eso, uno de los tipos de ondas que se propagan en las ondas terrestres son las de frecuencias bajas y medias, low frequency y medium frequency. Acá en este gráfico que yo les había hecho la otra vez, no había representado las low frequencies que están acá, antes de las MF. ¿Bien? Bandas bajas, frecuencias bajas y frecuencias medias, esta porción y hacia abajo se propagan de manera terrestre mayormente. Propagación terrestre. En su mayoría se propagan de manera terrestre, que ya mismo les voy a empezar a explicar qué es lo que es. Igual, ustedes tienen que tener en cuenta que la propagación no es una sola. Cuando digo yo frecuencias medias, no solamente se propaga de manera terrestre, sino que también se propaga por línea de vista y también, hasta en algunos casos, por rebote ionosférico. Tienen las tres componentes en mayor o menor medida, pero básicamente las ondas de frecuencias medias y bajas, su propagación es del tipo propagación terrestre. ¿Y qué es propagación terrestre? Tenemos la Tierra por aquí. Y tenemos una onda, de las que les mostré, la de frecuencia más baja que tenía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré? Una frecuencia alta, una frecuencia intermedia y una frecuencia baja.
en la cual la longitud de onda es larga. Yo acá estoy representando una onda de medium frequency o low frequency, de frecuencia media o de frecuencia baja. ¿Qué es la propagación terrestre? La propagación terrestre es básicamente, si esto es una antena que tenemos por aquí, que estoy simbolizando por aquí, es que las ondas van reptando, van siguiendo el contorno de la Tierra. Es como si fueran rodando, como si fuera una pelota que fuera rodando por el piso, y así de esa manera se van propagando, ¿sí? Van siguiendo la curvatura de la Tierra. Por supuesto que tienen atenuación, por supuesto que la velocidad ya disminuyó, que la estamos propagando en la atmósfera, ¿sí? Como les decía antes, y a medida que más se propagan, más se van a ir atenuando y más se van a ir perdiendo. ¿Bien? Pero siempre siguen el contorno de la Tierra. Cuando están pasando sobre tierra, su propagación es mejor que cuando pasan sobre mar, ¿sí? O sobre agua. Como les decía antes, el agua no es muy buena en cuanto a la propagación de las ondas electromagnéticas. En esta porción de África que tengo representada por acá, se va a propagar bien, y cuando llega al agua, y ahí le va a costar más y se va a ir atenuando más, hasta que casi que se desvanezca, y por ahí llega a América del Sur. Por ahí no. ¿Bien? Si nosotros tenemos una montaña en el medio, la onda la va a recorrer y va a seguir su forma, al igual que como la Tierra, ¿sí? Va a seguir la forma de la montaña. Emma, se va tenemos a una seguir pregunta. propagando. Juanma, tenemos una pregunta. Bien, ahí ya le damos la entradita a la pregunta. Se va a seguir propagando por arriba de la montaña, como si estuviera por arriba de ella, o como si estuviéramos rodando una pelota, como les decía antes, y va a proseguir su viaje hasta llegar a la antena que estemos queriendo recibir, ¿no? Sí, adelante, si querés abrir el micrófono, ningún problema. Operador 25 tenía la mano levantada. Sí, yo, disculpe que interrumpa, ¿no? Pero se me ocurre consultar que la Tierra es porque la Tierra hace digamos, de ayuda a propagación para la onda. Afirmativo, sí. Tiene que ver el plano de tierra que genera la Tierra en sí. Todavía no me iba a meter mucho en eso porque lo vamos a ver más cuando estamos en antenas. Pero sí, básicamente es como que es un soporte, ¿no? Sí, adelante, Horacio, perdón. Y tendrá algo que ver, no sé, capaz que medio tonto lo que pregunto, ¿no? Pero porque recién ahora me estoy interesando. En la radio común, por ejemplo, una radio portátil de casa, digamos, una FM común, a más de uno seguro que le ha pasado, que por ahí se escucha mal la radio, digamos, o sea, se escucha bajo, qué sé yo, y uno toca la antena con la mano y mejora la señal. ¿Qué tiene que ver eso con este tema? Nada. No, sí, tiene que ver. Vos al tocar la antena con la mano, vos estás, a ver, entre tu cuerpo y la Tierra hay un capacitor, o sea, hay una transmisión de energía. Y cuando vos tocas la antena con la mano, estás poniendo la Tierra de alguna manera, ¿sí? De un capacitor que se genera ahí en las suelas de tus zapatillas. Entonces estás ayudando a que la antena tenga un mejor plano de Tierra. Por eso mejora la recepción. Justamente yo lo que les estaba acá graficando era, por ejemplo, una onda de una señal de una emisora de amplitud modulada, en una AM, de una broadcasting. Bien, mayormente las estaciones de amplitud modulada se propagan de esa manera, con propagación terrestre. ¿Ok? Aunque, como les decía antes, también tiene de línea directa y de rebote ionosférico. Por eso quizás alguna vez les ha pasado que de noche pueden escuchar estaciones de radio AM que durante el día no las escuchan. Ahora después vamos a entender por qué es eso. Pero también tiene que ver con el tema de la propagación. ¿Sí, Horacio? Sí, ok, gracias. Buenísimo, perfecto. Bien.
Yo acá, como les decía, justamente estaba representando una antena de una emisora de broadcasting. ¿Bien? Esta antena yo la hice, es una antena vertical, ¿bien? Y es una antena de una longitud de onda. Tiene el largo de una longitud de onda. ¿Ok? Lo vamos a poner así para que se vea mejor. Tiene el largo de una longitud de onda. Normalmente en las estaciones de las emisoras de AM, la misma torre cumple la función de antena. ¿Ok? Vamos a ir al ejemplo que teníamos la otra vez. El EU12. Y vamos a calcular qué altura o qué largo tendría que tener esa torre para poder hacer una antena para esa radio, ¿no? Ahí vemos que el EU2 se transmite en 680 kilohertz. ¿Ok? Vamos a poner por acá. El EU12. 680 kilohertz. Sabíamos que lambda o la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación de esa onda electromagnética en el medio en el cual estamos trabajando, en este caso la atmósfera. Las emisoras de AM se propagan en la atmósfera, dividido la frecuencia de esa emisión. Entonces tenemos la velocidad de propagación en la atmósfera, como les dije antes, que la velocidad se disminuía al promedio. Cuando estamos en la atmósfera, en vez de 300.000 kilómetros por segundo, son aproximadamente 285.000 kilómetros sobre segundo. ¿Sí? De ahí venía el 142,5 que les contaba Claudio en aquella clase, que yo lo frenaba para que no les complicara ahí la comprensión de los que les estaba tratando de explicar. Pero era correcto. Otra mano levantada, Juanma. Ok, perfecto. Sí, acá veo. Nico. Adelante, Nico, te escucho. Sí, Juanma, ¿querés terminar esto? Así no te dejo por la mitad y después te pregunto. Dale, hago el cálculo de esto y ya te doy la 30, Nico. Gracias, Dale. Bien. Velocidad de propagación del medio sobre la frecuencia a la cual está trabajando. 680 kilohertz. Si hacemos la cuenta de esto, tenemos 285.000 dividido 680. 419.119. Pongamos redondeando 420 metros. ¿Ok? Esta antena que yo grafiqué acá, siendo de una longitud de onda para esa emisora, sería una antena, una torre, como le decía, que la torre es la que cumple la función de antena, de 420 metros, lo cual es inviable, es muy costoso, se puede hacer, pero es muy costoso y realmente tampoco es necesario al 100%. Entonces, ¿qué hacen las emisoras de AM? Utilizan o media longitud de onda o un cuarto de longitud de onda. ¿Bien? Yo acá le voy a sacar la mitad de esto y ahora tenemos una antena de media longitud de onda. Y le voy a sacar la mitad, esa mitad que nos quedó, y en este momento tenemos una antena de un cuarto de longitud de onda. O sea, de los 420 metros que teníamos que construir nuestra torre antes, ahora la podemos hacer de aproximadamente un cuarto
de lambda, 100 metros, ¿sí? O un poquito más de 100 metros. ¿Qué es lo que tiene la torre de LU12? La torre y antena de LU12 es una antena vertical de 1/4 de longitud de onda, por eso tiene aproximadamente 100 metros. Con eso estaba por ahí, Nico, adelante, la palabra es tuya. Operador número 11 en prácticas operativas. Bueno, me cortaste la torre, pero ahora vamos a ver si se entiende. Cuando la torre estaba de 400 metros, presentaste la longitud de onda, ahí con el fierrito, con el alambrecito, eso. Y cuando lo presentaste, dijiste que llevaba que era una onda completa. Pero gráficamente era media onda lo que pusiste ahí, o yo vi mal. No, porque acordate que acá yo tengo representadas 2 ondas, 2 ciclos. Yo voy a dejarte un solo ciclo, una sola onda acá. Está bien, Ahora es una lo que pasa longitud es... de onda. ok. No, entonces vi mal yo, no interpreté, está bien. Listo. Eso, Ahora es una digamos, para longitud mí, de onda. claro, para mí era eso, una longitud de onda y vi como que la pancita de abajo no estaba incorporada. Pero bueno, se ve que, no sé, estaba perdido. Claro, lo que pasa es que seguramente te confundió el que yo haya representado 2 longitudes de onda. No, sí sabía que eran 2, pero no, está bien. No. Era lo que yo pensaba, listo, ya me quedó claro. Para que vuelva a construir la misma antena. Pará, no pasa nada. Y por eso estamos. Para construir antenas. Bueno, hice un alto ahí en el video porque tenemos la mano levantada de Jorge para realizar una consulta. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Como no podía ser de otra manera. No, No pasa yo nada. tengo una confusión. Yo lo que entiendo de lo que explica es que él está midiendo digamos, sobre la horizontal, y para mí eso sería un hertz, que sería la frecuencia. Para mí la amplitud de onda sería hacia la vertical, digamos, lo que sube y baja. Sería amplitud la mitad, tengo entendido, y ancho de banda sería, no sé si estoy mal, probablemente sí. Sería sobre la vertical, lo que me da el tamaño de la antena. Es lo que yo entendía. Ahora es como que estoy entendiendo algo totalmente diferente. Esa era la pregunta. Quedo atento. Bueno, Jorge, no, lo que estás confundiendo ahí es el longitud de onda. El concepto de longitud de onda es, como está ahí justo en el video que está parado, hasta donde hizo el cortecito, esa longitud de onda en la frecuencia que Juan Manuel estaba explicando, da 400 metros. O sea, una onda completa, desde que empieza a subir en un extremo, hace el punto de inflexión en el medio ciclo, y después hace el medio ciclo negativo hasta volver al cero, a la línea horizontal de cero. Eso tendría de largo una onda de esas 400 metros. ¿Está? ¿Vamos bien hasta Está ahí? bien. Sí, ahora entiendo. El largo de la antena tiene que ser correspondiente en onda completa al largo de la longitud de onda. O sea, la longitud de onda, para ser de onda completa, una antena de onda completa tiene que tener una longitud de onda. Después se puede fraccionar, ¿sí? Por cuestiones de materiales. Constructiva. Sí, no, eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo estaba, claro, yo lo que estaba entendiendo que estábamos hablando de la frecuencia que iba sobre la línea horizontal, digamos, hablando en coordenadas, sobre el eje de las X, digamos, y sobre el eje de la Y, lo que sería el tamaño de la onda. Entonces yo pensé que la antena se cortaba de acuerdo al tamaño de la onda, no a la longitud, digamos. A la longitud de onda, claro, a la longitud de una onda. Sí, eso sería onda completa. Si nosotros partimos al medio esa antena, después justo al medio vamos a tener una
antena de media onda, ¿sí? Y si en fracciones, en más fracciones, vamos a tener de un cuarto, de 5 octavos, o sea, según el espacio físico y el tipo de comunicación que queremos hacer, va a ser eso, ¿cierto? Y de acuerdo a dónde vamos a ponerlo, imagínate vos en un vehículo poner una antena de, de 40 metros, poner imposible, No, claro, bueno, ¿cierto? pero ahí juegan las bobinas ya, que ahí la bobina hace, digamos, Vemos las hace de cosas, antena. empecemos por lo básico, después vemos qué hace la bobina, pero si vamos a lo real, tendríamos que tener una varilla de 40 metros de altura para ponerle el paragolpe del auto, o sea, es una cosa imposible. Entonces sí, se usan No, claro, fracciones. claro. Sin embargo, lo que es importante es que todas esas fracciones de esa longitud de onda son resonantes. O sea, la antena queda sintonizada igual, ¿sí? En una longitud de onda o en fracciones de longitud de onda, pero sí o sí hay transferencia de energía, sin demasiadas pérdidas, ¿no? ¿Mm? Eso es lo que hay que tener claro. Perfecto. Bueno, ¿Alguna otra muchas pregunta? gracias. Aprovechamos el espacio antes de Quedo atento. seguir. Gracias, Pepe. Bueno, no, de nada, Jorgito. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Aproveche que Adelante, Pablo. estamos en oferta. Ahí yo estaba escuchando. La longitud Estamos- está bien, ¿no? ¿Eh? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí entendí bien lo de la longitud. Claro. ¿Y la amplitud? ¿Qué tiene que ver con esto? La amplitud es, digamos, qué tan altos son los semiciclos. Está bien. ¿Mm? Pero la altura del semiciclo, ¿tiene que ver con la altura de la antena? No, tiene que ver con el largo de la longitud de onda, no la amplitud. Está bien. Amplitud modulada, frecuencia modulada, todo eso son tipos de modulación. Está No tienen que ver con longitud de onda. Está bien. Eso quería ¿Sí? saber. Ujú. Te van a dar cuenta, Pablo, te vas a dar cuenta cuando estés enfrente de un equipo de radio y vas a ver que tiene varios botones con distintos modos de modulación. ¿Sí? O sea, nosotros ponemos una frecuencia determinada en el equipo y podemos modular en amplitud, podemos modular en frecuencia modulada o en tono continuo, ponele. Y no varía la frecuencia. ¿Me entendés? Está bien. No varía la longitud de onda. La frecuencia es longitud de onda. Está bien. Y eso es lo que interviene en lo que es el largo de las antenas. Está, perfecto. Bueno, Gracias. hay una mano levantada por ahí. Sí, adelante, Marcos. Marcos. Sí, sí, el tema este de la amplitud, tengo entendido yo, ¿no? Que justamente se elige un cuarto de la onda porque coincide con el pico positivo máximo, digamos, el pico positivo de la onda, ¿no es cierto? ¿Tiene algo que ver con eso? Es con el largo de la onda. No con la amplitud. Dentro de, de esa onda claro, lo que yo resonante, entendía era que lo que vos decís. Dentro de la onda resonante, ¿sí? Cuando vos la cortás a la antena, por eso te digo que resuena igual en un cuarto de onda, en media onda o en onda completa, ¿sí? Resuenan igual porque sí coincide esos largos con un nodo justo del semiciclo y con un nodo del transversal. O sea, vas a tener un cuarto del nodo eléctrico y un cuarto del nodo magnético. ¿Sí? Por eso se pueden sintonizar. ¿Se entiende? Pero no siempre dividido 4, digamos, una longitud dividida 4. Porque hay algunas que no son dividido 4. Son 5 veces sobre 8, sobre un entero de 8. A la quinta parte se genera lo mismo. ¿Sí?
Pero siempre hay que tener, en cualquier antena que sea resonante, vamos a tener una porción del semiciclo eléctrico perfectamente en fase con el semiciclo horizontal que mostró al principio, que después para simplificarlo lo sacó Juan Manuel, que es el nodo de corriente, que es el magnético. Tiene que tener esas dos componentes sintonizadas para que pueda resonar la antena y poder largar energía eficientemente, porque el problema es, vos lo podés hacer en un largo aleatorio, porque hay antenas que son de largo aleatorio de acuerdo a la longitud de onda. Por ejemplo, qué sé yo, una que se llama hilo largo, que es un hilo, un cable que no tiene un largo determinado, es un largo al azar, ¿sí? Y para ciertas bandas, para ciertas frecuencias, tiene más de una longitud de onda. Generalmente se le dice cuando tiene más de 2 longitudes de onda, un hilo largo, y sin embargo resuena igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Son particularidades de cada tipo de antena en este caso. Pero lo importante es eso, hacer coincidir, desfasado, por ejemplo, 90 grados, por supuesto, porque es así, el nodo de corriente, la porción de corriente y la porción eléctrica. La porción de corriente es la magnética y la porción eléctrica es la de electricidad, ¿no? Por supuesto. Cuando eso más o menos coincide, ¿sí? Desfasado 90 grados, emite perfectamente con buena eficiencia esa energía. En este caso puede ser de onda terrestre, de onda visual o onda ionosférica, rebote ionosférico. ¿Quedó más, Marcos, la pregunta? Sí, ¿O ahí más me quedó dudas? más claro el tema. Bueno. Estoy Ahí tratando tenemos de la no mano, complicar. ahí tenemos la mano levantada de Juan Pablo también con una consulta, Pepo. Bueno, dale, Juan Pablo, adelante. Sí, mira, ahí estaban comentando que en las antenas de AM, por ejemplo, la estructura funcionaba como antena. Sí. Consulto, ¿la antena no tiene que tener una resistencia específica o puede ser cualquier fierro que funcione como antena? No, una resistencia eléctrica, decís vos, tipo algo que se opone al paso de la corriente eléctrica, eso es una resistencia. Sí. No, viste que a veces, por ejemplo, a ver, nosotros habíamos instalamos una base de VHF. Sí. Y entre las características que nos pedían para llegar a la antena, teníamos que poner un cable que tenía, o no tenía que tener más que creo que de 50 ohms, algo así decía la especificación. Bueno, sí, No sé eso si tiene que ver. es. Sí. Claro, lo que pasa que ese es un concepto que se llama impedancia. Impedancia es como la resistencia en corriente continua, ¿cierto? Nosotros decimos que la relación que hay entre la intensidad y la tensión que recorre un circuito en corriente alterna. Y en vez de ser, se mide en ohms, igual, se mide en ohms, y se enuncia con la letra Z, ¿sí? Los cables, en realidad uno le dice cable, pero son líneas de transmisión, exactamente, ¿sí? Es un cable que tiene la característica que sobre cualquier longitud tiene una impedancia igual o parecida a 50 ohms. ¿Sí? Eso es para hacer coincidir la línea de transmisión con la impedancia característica que tiene la salida del equipo de radio. O sea, para que se lleven bien dos aparatos, tienen en este caso que emiten
señales de corriente alterna, en forma de radiofrecuencia, ¿sí? Tiene que estar bien adaptada la salida, la impedancia de salida del equipo con la línea de transmisión. Entonces, por convención, los equipos de radio tienen una impedancia de 50 a 52 ohms, ¿sí? Entonces la línea de transmisión generalmente es de 50 a 52 ohms, ¿sí? Por eso te pidieron eso. O sea, no le podés poner un cable telefónico atrás para conectar la antena con el equipo. Tiene que ser un cable característico coaxial, ¿sí? Que tiene ese tipo de, o sea, tiene un filamento central, un dieléctrico de espuma, de polietileno, según la característica de cada cable. Igual cada cable va de acuerdo, funcionan mejor en distintas bandas o en distintas frecuencias. Entonces hay mucha menos pérdida entre el equipo y la antena, propiamente dicho. ¿Está Juan Pablo? Sí. Sí, más o Sí, menos con sí. duda. O sea, calculo que me faltan algunos conceptos a mí. Pero entonces, a ver, No, seguro. o sea, en una antena de, por ejemplo, de una radio AM, el cable que sale del equipo va abulonado a la estructura de la antena y ya con eso alcanza. No es que la estructura lleva en paralelo el dipolo o lo que sería la antena en sí, que puede ser un filamento de cobre, por ejemplo, no. Básicamente antiguamente se usaba la torre como irradiante. Hablemos de antena como irradiante, ¿cierto? Torre es torre, irradiante es irradiante. Es antena. Entonces, las radios AM generalmente y antiguamente se usaba la torre con irradiante. Por eso Juan Manuel explicaba que corresponde la altura de la torre con la longitud de onda de la banda. ¿Sí? Ok, perfecto. Esas torres, esas estructuras estaban aisladas del piso. Estaban montadas sobre un pilar de cerámica generalmente que aislaban del plano de tierra, lo aislaban de la tierra. Entonces queda como si fuera un caño, lo que pasa que una varilla. Lo que pasa que, bueno, por el tamaño que tienen no puede ser un caño, no puede ser una varilla, tiene que ser algo mucho más estructurado. Si hoy ven las antenas de LU12 y LU14, por ejemplo, usan dipolos. La torre pasó a ser torre y soporta a una antena que sube hasta la punta y baja casi hasta el piso nuevamente. ¿Sí? Es la nueva concepción con otros equipos más modernos, por supuesto. Ok. ¿Ahí quedó más claro? Permiso, Pepo, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Buenas noches. Che, ahí para Juan Pablo, creo que también la consulta venía por el lado de que si necesariamente tenía que ser un conductor de cobre o algo. Y la realidad es que cualquier material que conduzca la electricidad, por eso es que la torre, al ser metálica, después no es lo óptimo, ¿sí? Por eso normalmente se utilizan buenos conductores de la electricidad, como el cobre, el aluminio y demás. Pero sí, cualquier parte de un hierro o un caño o lo que sea metálico va a cambiar las características de la antena, no va a rendir bien, pero es una antena en sí. Muchas gracias. Bueno, hay otra manito levantada ahí. A ver. Sí, Marcos, acá, operador 11. ¿Puede ser que el estándar en comunicaciones, o sea, todos los cables coaxiales, la salida de los equipos, tiene que estar todo en 50 ohms?
Es el estándar, me parece, en comunicaciones. Sí, ¿O mira, hay yo de te otras cuento una historia. impedancias? No, generalmente no. Puede haber, por ejemplo, los equipos más viejos no tenían ese problema, porque tenían un sistema de sintonización en la salida manual, entonces vos adaptabas manualmente la impedancia de la salida del equipo con la antena, ¿sí? Pero hoy con los equipos compactos generalmente de 50 ohms. En algunos casos por ahí puede ser hasta de 75 ohms, que es básicamente como el cable de KTV, ¿cierto? En algunos casos puede ser igual. Son los menos. Generalmente en comunicación el estándar es de 50-52 ohms de impedancia. Antiguamente los equipos de radioaficionado, con el sistema de adaptación que te decía recién, manual, sistema de adaptación de impedancia manual, usaban directamente un solo conductor para llegar a la antena. Como si fuera hoy, si querés poner una antena aérea para escuchar una AM, no necesitas un cable coaxial. Con un solo conductor o unifilar nomás, un cable de electricidad domiciliaria, ¿sí? Podés hacerte una buena antena para escuchar AM a larga distancia. Como receptor, ¿no? Bueno, bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, el asunto de los cables específicos para comunicaciones, en la parte amateur, en la parte de radioafición, y después quedó, por supuesto, incorporada todo lo demás, se utilizó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces después, cuando terminó la guerra, había mucho excedente de ese cable, ¿sí? Entonces los radioaficionados, como son experimentadores y no tienen apoyo de mucha gente, sino que lo tienen que hacer con su propio bolsillo, empezaron a utilizar ese tipo de cables para hacer las líneas de transmisión de sus equipos. Se habla del momento en que los mismos radioaficionados se montaban sus equipos, ¿sí? Más sencillos que los que hoy, porque lo que hay hoy, por supuesto, ¿no? Eran equipos básicos y algunos no tan básicos, pero eran hechos a mano, digamos, por el propio radioaficionado. Hoy en día, sería una cosa casi imposible de hacer, por la ingeniería y el desarrollo que tienen, por supuesto. Pero ahí se empieza a incorporar el uso de cables coaxiales, que hay una clase de esto, con todas las características de los cables y para qué se usan y todo eso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, como para darle un adelanto más o menos y evacuar las dudas del momento, ¿eh? Está bueno que no se queden con dudas, eso la verdad que es muy bueno. Y si quedan con dudas, bueno, es la parte del aprendizaje. ¿Sí? Realmente dicen que el que está exponiendo y genera dudas es lo mejor que puede pasar, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra pregunta. No, hasta el momento no hay ninguna mano levantada, está todo bien. Si no hay nada, continuamos con el video. ¿Les parece? Continuamos. Sí, olvídate. Construyo. Che, pero esa tierra es plana. En la tierra. Ya sabemos a quién le iba bien en el jardín. Sí. ¿Ok? Le robó a la mujer las cosas por el jardín. Y ahí la antena tiene una longitud de onda. ¿Se nota claro? Sí, clarísimo. Y si vamos y les marco por acá, media longitud de onda, o sea, solamente un semiciclo. Esto es un semiciclo y esto es otro semiciclo, que componen una longitud de onda. Pero no vayamos con semiciclo. Media longitud de onda, y acá la corteo otra vez más,
y me quedó 1/4 de longitud de onda. ¿Correcto? Buenísimo. Juanma, antes de continuar, tenemos el operador 14 con mano levantada también. Adelante. Adelante, Julián. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juanma? Perdón que interrumpa. Cuando, si la frecuencia me da una antena de 420 metros y podemos usar 1/4 de esa antena, ¿cómo se compensa la diferencia? No se compensa la diferencia. Absorbemos nos bancamos la pérdida. ¿Bien? Que la pérdida no es mucho entre una longitud de onda completa y 1/4 de onda. No es tan como vos pensarías que sería 1/4 de lo que sale en ganancia de esa antena o la cantidad de ondas electromagnéticas que salen de esa antena, ¿bien? No la compensamos de ninguna manera. Dale, gracias. Por favor, Julián, ningún problema. Yéndonos a vivir al campo y teniendo mucha plata para comprar muchas hectáreas. Claro, exactamente. y varios trompitos para hacer los muertos. Porque claro, si quieren a 420 metros, papá. Perfecto. Bueno, ondas terrestres. ¿Nos queda alguna duda más de eso? Perdón, lo que no les dije es que fundamentalmente es hasta los 3 MHz. No se los dije, pero se los mostré acá en el espectro. Hasta los 3 MHz. Bien. Básicamente, hasta los 3 MHz, el tipo de propagación es ondas terrestres. Ok. Vamos a ir con el segundo, que es línea de vista. Cuando nosotros decimos línea de vista, las ondas electromagnéticas viajan en una línea recta. Ya no están reptando por la Tierra. ¿Ok? Ahora lo que están haciendo es trasladándose por la atmósfera derecho, recto. Acá pusimos una antenita para una frecuencia alta, o sea que la antenita es corta. Esa antenita acá va a ser bastante más difícil que lo vean, ¿no? Pero es media longitud de onda de esta onda que yo les estaba representando por aquí. ¿Bien? Una antena vertical también de media longitud de onda. Lo que está en negro, ¿sí? Es la torre o mástil o lo que soporta la antena. La antena solamente es la parte de color cobre, la parte de color dorada. ¿Ok? Línea de vista, se trasladan derecho. Desde donde están, se mueven en una línea recta. No cambian su trayectoria. Siempre se están trasladando en una línea recta. ¿Ok? Vamos a meter por aquí la atmósfera. Vamos sumando más componentes a este jueguito que estamos haciendo por aquí. ¿Ok? Las ondas electromagnéticas, cuando se propagan en el tipo línea de vista, siguen un determinado camino recto. Por supuesto que se atenúan, por supuesto que la velocidad disminuyó, como siempre, en todos estos tipos de propagaciones. ¿Bien? Y la antena que recibe esa onda electromagnética tiene que estar en línea de vista. Acá estoy poniendo otra antenita por acá, cerca de Groenlandia, más o menos. ¿Bien? Si nosotros nos paramos en este punto, para que la onda electromagnética llegue desde aquí hasta aquí, nosotros tenemos que poder ver. No puede haber nada en el medio, como el otro ejemplo anterior. Si tenemos una montaña en el medio, fuimos. La onda electromagnética a estas frecuencias se absorbe en la montaña y no la pasa. Se queda ahí. Entonces, no podemos hacer una transmisión. ¿Ok? Lo mismo cuando nos estamos yendo desde la Tierra
hacia el espacio, ¿no? La onda sale, se va y siempre va a mantener una trayectoria recta, rectilínea. ¿Ok? El ejemplo anterior, cuando teníamos un satélite. Tenía que haber hecho un satélite, pero no me olvidé de hacer un satélite. Así que la cinta heladora por acá va a ser nuestro satélite artificial el día de hoy. Cuando estamos transmitiendo una onda electromagnética desde un satélite hacia una antena en la Tierra, viaja de manera recta. ¿Bien? O sea, tiene que haber línea de vista entre la antena y el satélite. Por eso, por ejemplo, las antenas, vamos de nuevo a la televisión satelital, no pueden tener un árbol adelante, para el lado donde está el satélite. ¿Bien? No pueden tener ninguna obstrucción adelante, porque en ese lugar se absorbe la señal, se atenúa y se pierde. ¿Ok? Y en estos casos, en estas frecuencias, que normalmente son de VHF para arriba, de Very High Frequency hacia arriba, longitudes de ondas cortas y frecuencias altas, por eso es importante la altura de las antenas. Nosotros, yo les dibujé por aquí, les marqué por aquí una antenita que estaba acá. Pero vamos a ponerla por aquí. Si yo tengo una antenita por aquí, y estoy transmitiendo desde aquí, quiero llegar aquí. Yo voy a salir ahí y me voy a chocar con la misma tierra. No llego a la otra antena. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué es algo bueno siempre en esto de propagación? Elevar la antena. Hacer la torre más alta y que la antena quede más alta. ¿Ok? Ahí sí voy a llegar. Justamente como le dice su nombre, línea de vista. Si entre las antenas transmisores y receptoras se ven, si nosotros nos paramos donde está la antena transmisora y miramos hacia donde está la antena receptora y la vemos, o por más que esté muy lejos, sabemos que está en esa posición y no hay una interrupción en el medio, las ondas electromagnéticas se van a propagar y van a llegar hasta ese punto. ¿Ok? Por eso el tema de la altura. Y por eso es que muchas veces van a ver quizás las antenas arriba de los cerros, de los morros, en las estancias, ¿sí? Porque al ganar altura, lo que ganamos es cobertura, zona de cobertura. Esta antena de acá, la cobertura es hasta acá y hasta acá, por ejemplo. ¿Bien? Yo la elevo y la cobertura pasa a ser hasta acá. Dijimos que llegamos hasta esta. O sea, toda esta porción la estamos cubriendo con esa misma antena, simplemente elevándola. Es lo mismo que nos pasa cuando nos subimos a una montaña. Vos estás a nivel de piso y podés ver y ves hasta determinado punto. Te subís a una montaña y decís, de acá se ve lejísimo, se ve de todo. Es lo mismo. Al ganar altura, ganamos cobertura. ¿Ok? O ganamos distancia de transmisión. Y ahí la limitante. Sí, Horacio, adelante. Consulto. ¿Qué Sí. tiene que ver esto con el tema de día y noche? ¿Por qué si la misma situación que está contando ahora, por qué capaz que de día se puede escuchar un poco mejor y de noche no? ¿En qué, En este tipo de propagación no tiene que ver el día y la noche. no? En este tipo no. En este tipo no. Bien. Acordate que, como siempre, cualquier frecuencia y cualquier banda tiene distintos componentes, ¿sí? De tipos de propagación. La terrestre, la de línea directa y la que es rebote ionosférico. En menor o mayor medida. Pero en este tipo de frecuencias casi que no afecta. Un ejemplo es la FM Broadcasting, las estaciones de FM en las que estaban hablando anteriormente, justo antes de que empecemos Pablo y Claudio, no varía cómo vos la recibís de día y de noche. Vos la escuchás de la misma manera y siguen transmitiendo ellos con la misma potencia. Otro ejemplo es el VHF, por ejemplo, comercial que utilizan los remiseros. Ya sea de día o de noche se pueden comunicar de la misma manera y con los mismos niveles de señal.
no afecta para nada, Horacio. ¿USL? USL. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tipo de... me pasa que a la mañana me gusta escuchar por radio, por ejemplo, hago zapping, AM, FM, todo eso, y escucho AM 680, por ejemplo, el 12, ¿no? Y Sí. engancho a la mañana, perfecto, en un horario engancho la de las 6:40. Sí. Y después a la tarde ya no la escucho esa. Y a la mañana sí la escucho bien, al mediodía la escucho ya con mucho ruido y ya a la tarde ya ni la escucho, a las 6:40. Ok, perfecto, claro. Radio nacionales. Eso es lo que les comentaba antes. En las ondas de frecuencias medias y bajas, de longitudes de ondas largas, como es la AM, distinto a la FM, que es lo que estamos tratando ahora, por ejemplo, en esa sí afecta más el tema del rebote ionosférico, que es el que está afectado por el Sol. Entonces, depende de la hora del día, va a reflejar más o reflejar menos y te va a llegar mejor o te va a llegar peor. Ahora el siguiente tipo de propagación es la ionosférica y ahí me vas a terminar de entender. Pero acordate que todas tienen un poquito de cada una, mayormente o menormente. Las de baja, su mayor tipo de propagación es terrestre. Las altas, yo me fui de las de frecuencias bajas a las de frecuencia alta y dejé en el medio las de frecuencias intermedias para el final. ¿Sí? Salté de AM a FM, de 680 kilohertz a 100 megahertz. ¿Sí? Me fui casi de punta a punta de todo el espectro radioeléctrico. Ahora después nos quedan este tipo en donde la mayor porción es la de rebote ionosférico. ¿Ok? Gracias. De nada. La última cosita que les quería comentar de este tipo de propagación es que hay una limitante y la limitante es la propia curvatura de la Tierra. ¿Sí? Nosotros podemos hacer determinada altura de antena. Lo mismo que en las torres de la AM Broadcasting. Vamos a poder construir una torre de, no sé, 1000 metros. Por ahí podemos hacer una torre de 1000 metros. Hay torres de 1000 metros. Pero por más que nos extendamos hasta donde podamos, siempre en algún punto nos va a llegar a limitar la curvatura de la Tierra. Y va a haber un lugar que no vamos a ver y no vamos a poder llegar a transmitir. Nos pasa en los días que están muy claros y limpios, o cuando nos elevamos un poquito en altura, que llegamos a notar la curvatura de la Tierra, ¿sí? Como es línea de vista, cuando ya no lo vemos, o sea, queda abajo de nuestra línea de vista, justamente, no vamos a poder transmitir y no vamos a poder llegar en ese tipo de frecuencias con ese tipo de propagación. ¿Ok? No sé si tenemos alguna consulta de propagación por línea de vista. Si no, proseguimos. Línea de vista. ¿Podés pausar un poquito ahí, Pablo? Nos queda rebote. Listo, Pepo. Listo, parado. No, eso es para darle un tip sobre las comunicaciones en VHF, que son las de vista. Se tienen que ver las puntas de la antena, no nosotros la visión humana, ¿eh? O sea, nosotros vemos hasta el horizonte, bueno, hasta el horizonte va a llegar, que es lo que nos marca la curvatura terrestre, ¿no? O los dos puntos donde queremos comunicarnos. O sea que de qué depende las comunicaciones de este tipo, y depende de la altura de la antena y de la potencia. Son las dos cosas básicas en comunicación de alta frecuencia de VHF en este caso, ¿no? Los que se manejan por línea directa, o sea que las ondas viajan en línea recta, dependen directamente, resumiendo lo que decía Juan Manuel, de la altura de las torres, la altura de las antenas y de la potencia de emisión. ¿Mm? Listo, Pablito, seguí adelante, por favor.
Antes de continuar, quería hacerte una consulta y bueno, lo estábamos consultando por el grupo de mesa. Si continuábamos, ya llevamos 1 hora 38 minutos de grabación. Si continuábamos, todavía nos falta 1 hora de este video. Si me aguantan un cachito, quería llegar a propagación ionosférica, para que entiendan ellos los de HF, y de ahí, si querés, cortamos. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Con el aguante de los muchachos acá, por supuesto, ¿no? Ionosférico, que es la más interesante, la más complicada, perdón, no estaba en plano, rebote ionosférico, que es de las tres la más interesante de los tipos de propagaciones. La más complicada y la que permite hacer cosas más lindas, ¿no? O más complicadas de entender lo que está pasando. Hay ciertas frecuencias que pueden rebotar en algunas capas de la atmósfera. ¿Bien? Eso hace que el rango donde podemos llegar se extienda un montón, ¿sí? Voy a poner por acá, lo vamos a situar en América del Sur, un dipolo. Acá tengo un clásico dipolo de media onda en B invertida. ¿Ok? Si les muestro lo mismo que antes, perdón, es un dipolo de onda completa, que dice por acá, no de media onda. Si les muestro lo mismo que antes, en escala, ¿no? Que se llegue a ver. En escala, ¿no? Claro, por supuesto. Pero es de esta longitud de onda, es una onda completa de esta longitud de onda. ¿A medida? Claro. Sí, sí, sí. Bien, se nota que el largo es el largo de un ciclo, de una longitud de onda. Bien claro, Emma. Juanma. Perfecto. Buenísimo. A ver, vamos a definir primero lo que es la atmósfera. La atmósfera es un conjunto de gases que rodean a la Tierra, ¿sí? Que no se van, no se vuelan al vacío, porque las mantiene agarrado ese conjunto de gases a la Tierra la fuerza de gravedad que ejerce la misma Tierra. ¿Ok? La Tierra es una esfera, alrededor de toda la esfera hay una capa de gases que componen la atmósfera. Bien, eso no se va porque la gravedad hace que se quede pegada de alguna manera a la Tierra. La atmósfera tiene diversas capas, ¿sí? Diversas capas o porciones, segmentos, que normalmente la van a escuchar como mesósfera, troposfera y demás. Ahí las están separando básicamente por su temperatura. Acá a nosotros nos interesa otra cosa. Nos interesa la porción de la atmósfera que se ioniza. Bien. La porción de la atmósfera que se ioniza es la ionosfera. ¿Ok? Normalmente es una porción de la atmósfera que está entre los 50, entre los 60 y los 500 kilómetros de altura. Ese segmento de capas de la atmósfera, que llamamos ionosfera, lo vamos a poner por acá para que quede claro el nombre. Ionosfera. India, Oscar, November, Oscar, Sierra, Foxtrot, Eco, Romeo, Alfa. Ionosfera. A una porción de la atmósfera la llamamos ionosfera. ¿Y por qué la llamamos ionosfera?
justamente porque esa porción de la atmósfera tiene gran cantidad de partículas ionizadas y esa ionización la causa el Sol. ¿Ok? Es un proceso un poquitito complicado de entender que, si le soy sincero, tampoco lo comprendo al 100, pero con que entendamos que los gases y los electrones, perdón, los átomos se ionizan, hay ahí una cuestión de cuántos electrones tienen disponibles y el Sol cómo los afecta con sus radiaciones electromagnéticas también del Sol. Los átomos se ionizan, ¿bien? Y eso varía, como les decía antes, y varía en función de cómo les dé el Sol, cómo les pegue el Sol, ¿ok? Tenemos por acá que dijimos que esta es la Tierra, todo esto es la atmósfera. Por acá tengo desde aquí hasta aquí, por ejemplo, la ionosfera, ¿ok? Si yo tengo el Sol por acá, vamos a hacer que sea de día, ahora es de día. En esta porción de la Tierra es de día, en la porción que no se llega a ver, que es de este lado, ¿ok? Es de noche, eso está claro. Entonces, en la porción que es de día, estas capas de la atmósfera, de la ionosfera, van a estar más ionizadas, van a estar más cargadas, si lo podemos decir de alguna manera, ¿ok? Y eso también va a depender cuando se haga de noche, cuando el planeta Tierra rote, y acá donde antes teníamos de este lado, ¿no? De este lado, donde antes era día, sea de noche, va a estar mucho menos ionizada toda esa capa. Eso va a hacer que varíe su altura, varíe su espesor, digamos, ¿sí? No va a ser tan gruesa o tan ancha como cuando le pega el sol. También varía en función de la actividad solar que hay, de la cantidad de manchas solares que tiene el sol, de la época del año en la que estamos, si estamos en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Como seguramente saben, la Tierra tiene una determinada inclinación que hace que a medida que se va trasladando con respecto al Sol, el Sol le pegue de alguna manera más o menos. En invierno mucho menos, por eso el Sol lo vemos mucho más cerca del horizonte, y en verano mucho más, por eso lo vemos mucho más cerca de arriba de nuestra cabeza, digamos, el Sol. Bien, también tiene que ver con la longitud. Nosotros acá estamos, entiendo que todos los participantes de este curso aquí en Santa Cruz, y estamos a latitudes muy altas, lo cual hace que el Sol nos incida de manera baja. Siempre lo tenemos bajito el Sol, por más que sea verano. Bien, en porciones ecuatoriales, la ionización es mayor. Y ahí hay una ventaja en cuanto a la transmisión. ¿Ok? Perfecto. Cuando estamos hablando de propagación ionosférica, yo les dije que rebotaba en determinadas capas de la ionosfera. Esta era la longitud de onda de esta antena. La antena lo emite, llega hasta la ionosfera, rebota, choca acá y sale con un ángulo similar, pero opuesto, hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Bien? Inclusive no solamente rebota en las capas de la ionosfera, sino que también rebota en la Tierra. Entonces va haciendo un rebote continuo, como si fuera dentro de un caño. Sale de acá, rebota, cambia su sentido de circulación, vuelve a la Tierra, vuelve a rebotar, cambia otra vez cómo se está propagando, sale nuevamente, rebota. Y así, con este tipo de propagación podemos dar la vuelta al mundo. Podemos hacer comunicados, podemos hacer transmisiones de radio
que serían impensadas en los otros tipos de propagación, en las otras frecuencias. Este tipo de propagación, la de rebote ionosférico, es casi exclusivamente de las bandas de HF. Por acá tenemos el porción del espectro radioeléctrico de HF de 3 MHz a 30 MHz. Casi exclusivamente las únicas frecuencias, las únicas ondas electromagnéticas que rebotan en la ionosfera y en la Tierra son las que tienen una frecuencia comprendida entre los 3 y los 30 MHz, donde casualmente nosotros los radioaficionados tenemos todas nuestras más famosas y clásicas bandas. La banda de por aquí, la de 80 metros, la de 40 metros, 7 MHz, la de 20 metros, 14 MHz, la de 10 metros, 28 MHz, y por ahí también medio en el límite también está la banda de 6 metros, que esa ya es una mezcla. Como les decía, no es exclusivamente esto que va a ser de ese tipo de propagación y no va a tener de las otras, ¿sí? Va a tener la de 6 metros, como está justo acá en el umbral entre HF y VHF, son 50 MHz, un poquito más que 30, por acá donde estoy marcándoles con la maderita, ¿bien? Va a tener una componente de propagación ionosférica y va a tener una componente de propagación de línea visual, como es el VHF, que casi estamos llegando. Una parte y una parte. Esa es bastante equilibrada en cuanto a que una parte de qué manera se comporta y otra parte de qué manera se comporta. El HF, mayor, el tipo de propagación es rebote ionosférico. Desde aquí hasta aquí. Rebote ionosférico. Y yo no se lo había graficado acá, pero de HF. Bueno, ya estamos 10:18, así que vamos a dejar por acá para no seguir. Ya más o menos quedó definido lo de la forma de propagación de las ondas, así que seguiremos en la próxima clase con el resto del video que nos queda, para no molestarlos demasiado. Bueno, veo cara de preocupación por ahí. Caras de atochados. Caras de que son muchas cosas para una hora. Mirá. Demasiada información junta. Sí, se le está... Se me volaron se voló la capa de tanta información. Bueno, pero es interesante. Yo no sé, a nosotros nos gusta, pero es interesante el tema, ¿no? Todo lo que depende de lo que es el alcance de nuestras comunicaciones. No, está fantástico. Gracias por la explicación. Ahí, bueno, sí, tenía una pequeña confusión. Yo después viendo el tema del cálculo de las unidades, digo, claro, no está clarito. Pasa que, no sé, claro. me quedó trastocada la amplitud con la longitud. Claro. Claro. Bueno, a Pablo también le pasó eso, dice. Sí, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. A Pablo le pasó lo mismo con el tema de la amplitud y la longitud. Hacemos el cierre, si quieren, y vamos Perfecto. Con una explicación, ¿te parece? Sí, no hay problema, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado en el encuentro del día de hoy, encuentro 14, técnica con ojos demasiado abiertos, mucha información. Así que bueno, nos encontramos nuevamente el martes, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Para que me digan bien mateico. Batihora con el Vaticanal. A la misma batihora. Gente, muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.